Saludos, queridos amigos oyentes. Gracias por escucharnos en este nuevo programa de radio, en este nuevo podcast que hoy empezamos. Y en este podcast, en este nuevo programa que hoy iniciamos, que hoy estrenamos, vamos a hablar de personajes históricos españoles, hispanos, castellanos, pero sin miedos, sin tabúes, sin complejos. Así que, sed todos bienvenidos a Hispanos sin complejos. Aquí estamos en las ondas, en la web, en las distintas plataformas de audio y redes sociales, así que bienvenidos a todos los que nos escucháis a través de la red social y los que nos escucharéis en las plataformas de audio. Hoy comenzamos otra andadura en esto de los podcasts. A mí me gusta más, como periodista que soy, como locutor, me gusta más llamarlo programa de radio. Y hoy nos hemos embarcado en la tarea apasionante de contaros y transmitiros algo de lo poco que sabemos de nuestra historia de España. Y es que nos parece muy interesante también valorarla en su justa medida. En estos tiempos en los que se hace un revisionismo a la carta de hechos y acontecimientos según interesa a esta sociedad posmoderna, que por cierto esta palabra nunca he entendido. Roberto Alonso, saludos, bienvenido. Buenos días, bienvenido, saludos a todos y gracias por escucharnos de nuevo. Desde luego que sí, desde que comenzamos con la aventura de los programas sobre la Semana Santa de Valladolid, esto de estar frente a un micrófono pues gusta y engancha mucho, así que estamos aquí para contar hoy temas interesantes. Entra el veneno en esto de las ondas, de los micros, ya no lo podemos remediar. Hoy, queridos amigos oyentes y los que estáis aquí presentes, Roberto nos iba a introducir en este programa con una especie de editorial de Hispanos sin complejos de por qué hacemos o vamos a hacer este tipo de programas. Pero es que hoy, queridos amigos, el primer programa es impresionante, en un marco incomparable, maravilloso, de un día de verano espectacular y con unos invitados que todo lo que diga de ellos se va a quedar muy corto. Por eso, Roberto, ese editorial que teníamos pensado hacer, pues nos lo vamos a saltar para otro capítulo, si a ti te parece. Sí, efectivamente, lo dejaremos para otro momento que sea más propicio. En cualquier caso, sí es cierto que queremos dejar claro, es lo que has apuntado anteriormente, que los acontecimientos, hechos, personajes de nuestra historia de España serán tratados con todo el rigor posible y siempre con datos claros, sin revisionismos históricos y fuera de esa leyenda negra que últimamente parece que todo lo impregna y que no es así. Y es que hoy, sábado 21 de agosto, nos encontramos en el hermosísimo pueblo de la provincia de Ávila de Madrigal de las Altas Torres, concretamente en el claustro del Hospital Real de este bello pueblo abulense, y agradecemos a su alcaldesa, doña Ana Isabel Zurdo. Saludos. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por recibirnos en vuestra casa. Un placer para nosotros. Damos también las gracias a todos los que estáis aquí presentes en este claustro viéndonos. Muchísimas gracias por venir. Es un placer, esperemos que os guste. Así que vamos a disfrutar, vamos a aprender con todos nuestros invitados. Pero antes de comenzar, sí que quiero acordarnos, ya que estamos en la provincia de Ávila, de esos pueblos de Ávila que están sufriendo ese incendio de estos días atrás. En el epicentro creo que ha sido en Navalacruz, si no recuerdo mal, la alcaldesa. En Navalacruz ha sido el origen donde está todo el pueblo, el incendio este que ha arrasado tantas, 20.000 hectáreas, ¿puede ser? Bueno, muchos pueblos. La última cifra, 22.000. 22.000 hectáreas, sí. De muchos pueblos. Una tristeza tremenda. Así que nuestro recuerdo, nuestro cariño para todos esos pueblos de esa comarca de Ávila, en nuestro corazón y en nuestro recuerdo. Por cierto, como decíamos antes, este programa se está emitiendo en directo a través de Facebook. Entráis en esta red social y buscáis Ayuntamiento de Madrigal y ahí nos escucháis y nos veréis. Aunque ya sabéis lo que decimos los que hablamos por las ondas, si la voz te enamora, no te pases por la emisora. Bueno, bromas aparte. ¿Y por qué en Madrigal? Os estaréis preguntando algunos. Ya lo habréis adivinado, muchos de vosotros. Y es que, queridos amigos, aquí en Madrigal de las Altas Torres nació nuestra protagonista de hoy. Pero Roberto, como no queremos enrollarnos mucho, te dejo que nos digas de quién estamos hablando y nos presentes a nuestros 4 invitados, personalidades muy relevantes que tienen mucho que decir de nuestro personaje de hoy.
aunque ya hemos hablado con nuestra alcaldesa, con Ana Isabel. Sí, tenemos con nosotros también hoy aquí presentes a don José Luis Rubio William, director de la Comisión Isabel la Católica del Arzobispado de Valladolid. José Luis, bienvenido, buenos días. Muy bienvenido a todos, un placer el estar siempre no solo en Madrigal, sino con este equipo de la radio. Y también tenemos con nosotros aquí a mi derecha a Ricardo Guerra, cronista de la Villa de Arévalo. Ricardo, hola, bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y lo primero, pues como bien apuntabas antes, Raúl, dar las gracias a la Villa de Madrigal de las Altas Torres por dejarnos realizar este primer programa sobre la historia de España, aquí entre sus calles, murallas y plazas hermosas, y sobre todo a sus vecinos, así como a su alcaldesa Ana, por acogernos amablemente y darnos todas las facilidades para poder estar hoy aquí con todos vosotros. Pues aquí hoy, 21 de agosto, comienza en Madrigal de las Altas Torres Hispanos sin Complejos, que son Roberto Alonso en las labores de documentación histórica, fuentes, trayendo a personajes invitados ilustres que saben muchísimo, y un servidor que le gusta hablar por la radio, y soy Raúl Alonso, locutor. Así que bienvenidos a Hispanos sin Complejos, que disfrutéis de lo que vamos a hacer. Y empezamos este primer capítulo de este recién estrenado programa con la figura de la gran figura, valga la redundancia, de España. Y además es mujer. Nuestra reina Isabel de Trastámara, Isabel de Castilla, Isabel la Católica. Roberto, ¿por qué empezamos con ella? Pues mira, hemos querido comenzar por este personaje histórico porque convendrán con todos nosotros, tanto los que nos escucháis desde España como los que lo hacéis desde la tierra hermana de Hispanoamérica, porque sabemos que nos escucháis desde allí, muchos de vosotros, que quizás estemos ante el personaje de los personajes de nuestra historia, al menos así lo creo yo. Sin duda que fue una mujer excepcional, fuera de lo común, adelantada a su tiempo. Estamos hablando que nace en esos momentos de finales de la Edad Media y comienzos de la moderna, pero era mujer y serlo entonces en aquella sociedad no es lo mismo que serlo ahora. Cuando hoy en día muchas mujeres reivindican el feminismo, jamás he oído a ninguna de ellas enarbolar en aras del bien de la mujer pues a Isabel de Trastámara, ¿no? Un espejo en el que reflejarse y en el que mirarse. Claro, que cómo vamos a poner hoy como mujer relevante o modelo de feminismo a una mujer que fue reina de España, eso que hoy está un poco denostado. ¿Acaso es que haya habido muchas mujeres en nuestra historia reinas? Pues que yo sepa, así oficialmente 2, ¿no? Y que hayan gestionado de manera eficaz un reino o una nación, me podéis responder vosotros mismos, queridos amigos. Claro que tampoco podemos hoy ensalzar a una mujer que muchos dirán, ya que aparece la leyenda negra planeando, que fue, por ejemplo, la que expulsó a los judíos, la que implantó la Inquisición, la que llevó el desastre a América, sin detenerse ni un solo momento a ver la verdad del asunto, qué pasó, cómo ocurrió, por qué se hizo aquello. O cómo vamos a ensalzar a una mujer que fue esposa de rey, madre de 5 hijos, que se pasó media vida recorriendo los caminos de Castilla y de España a caballo o en carro para gestionar mejor las necesidades de sus habitantes. O cómo vamos a ponderar a una mujer que fue una cristiana ejemplar y comprometida con los valores del Evangelio de Jesús de Nazaret, algo que hoy no se lleva o que una amplia mayoría de la sociedad del siglo XXI considera que es algo irrelevante, cuando, por ejemplo, en los siglos XV y XVI era la verdad absoluta y desde esa óptica se gobernaba y se regía el mundo entonces conocido. Quiero pensar, por otra parte, que no se han parado a pensar que la historia ha tenido sus momentos y que esas otras épocas tenían otras formas de pensar, otras formas de comportarse, otros prismas desde los que ver la realidad. Se gobernaba y se dirigía a los entonces diferentes reinos desde esas mentalidades. No seremos, pues, por tanto, nosotros los que nos convirtamos en jueces de la historia, pues cada momento histórico es único e irrepetible. Pongámonos, eso sí, las gafas de la historia, en este caso las del último cuarto del siglo XV, y veamos lo que aconteció en Castilla, en Aragón, en definitiva en España, y cómo ésta se expandió también luego a través del océano, algo que sin duda fue maravilloso, extraordinario y apasionante. En definitiva, Roberto, que estamos hablando de una mujer con una figura relevante, de primer orden, que no estaba destinada a reinar, pero que supo estar perfectamente formada con la educación necesaria para mirar por el bien de su pueblo, y los designios de la historia y sus convicciones personales la llevaron a saber cuál era su destino. La experiencia vital de la reina fue increíble y se forjó, y se sigue forjando paso a paso. Por supuesto, pasó de ser la infanta de Castilla, la hija del rey Juan II,
Isabel de Trastámara, nacida aquí a escasos metros de donde nos encontramos, destinada a ser moneda de cambio y contraer matrimonio con alguien para el bien de los intereses de Castilla, para convertirse posteriormente en Isabel, princesa de Asturias, heredera al trono de Castilla, y por último ser Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, reina de España y de las Indias, y hoy en pleno siglo XXI, sierva de Dios, como luego hablaremos con José Luis, y si así lo quiere la Iglesia, que sea proclamada santa. Al inicio del programa, queridos amigos, os decíamos que estábamos en Madrigal de las Altas Torres, en Ávila, villa donde nació nuestra protagonista de hoy. Madrigal de las Altas Torres es, junto a Arévalo y Medina del Campo, el triángulo isabelino por excelencia, sin olvidarnos de Valladolid y Segovia, obviamente, las denominadas Villas de Isabel, donde se van a llevar a cabo actividades en las que se valorará en su justa medida a esta gran mujer, a este personaje histórico. Vamos a, como antes ya has presentado a nuestros contertulios, Roberto, Sí. pero los vamos a volver a presentar dando unos detalles más suyos. Por un lado, como no, a doña Ana Isabel Zurdo, muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros, alcaldesa de la Villa de Madrigal, pueblo donde nació la reina Isabel el 22 de abril de 1451, que cayó un jueves santo aquel año. Lo dicho, doña Isabel, muchísimas gracias por acogernos en tu casa, en tu pueblo tan maravilloso. Un placer, gracias. También está con nosotros Ricardo Guerra Sancho, cronista de la Villa de Arévalo, localidad muy cercana de aquí de Madrigal, también en Ávila, y Arévalo, que está tan íntimamente relacionada con la vida de Isabel. En Arévalo pasó gran parte de su infancia y adolescencia y fue un punto clave en su formación humana, pues sin duda en esos años cultivó su cuerpo y su alma para luego ser una extraordinaria reina de Castilla. José Luis, Ricardo, también darte las gracias por estar en esta hermosa mañana aquí con nosotros. Es un placer estar aquí con vosotros y además doble placer hablar de nuestra gran figura, Reina Isabel. Y por último y no menos importante, don José Luis Rubio Willen, sacerdote y párroco de por lo menos que yo sepa, de Carpio, en la provincia de Valladolid. José Bueno, Luis. de 4 pueblos hay que decirlo porque si no se me pican. De Carpio, Bobadilla del Campo, Braojos de Medina y Cervillego de la Cruz y alguno más que caerá. Pero sobre todo el estar con vosotros y Madrigal, que es un pueblo querido por mí en el corazón, no solo por Isabel y el Tata Vasco y también la sierva de Dios Catalina de la Cruz, sino también por la gente y las amistades que tengo en esta villa insigne de Ávila. Que además eres coordinador de la Comisión Isabel la Católica y que estáis inmerso en ese trabajo encomiable de relanzar la causa de canonización de nuestra sierva de Dios. Sí, bueno, no coordinador, el responsable. Después del cardenal hay un responsable y he sustituido yo a Vicente Vara. Desde que se abrió el proceso de beatificación en el año 67 ha habido 2 responsables, 2 Vicentes, Rodrigo Valencia, que fue también postulador, el primero, luego Vicente Vara, y ahora me ha tocado a mí el entrar a formar parte del proceso en la parte ya, por así decirlo, final, en la etapa final. Don Vicente Vara, que falleció hace poquito, hace un año y poco, Sí. según tengo entendido, y que desde este programa y desde la mesa de invitados pues tenemos muy presente y le dedicamos este programa, que seguro que será de su agrado, que nos escucha desde el cielo, seguro que sí. También íbamos a contar con la presencia física de una joven argentina de la ciudad de Mendoza y que es muy devota de la reina Isabel, doña Ana Galeano, pero ya la hemos pillado ahí en su país. Pero nos ha dejado grabado unas cositas que luego os pondremos para que escuchéis sus experiencias y sus vivencias respecto a la reina Isabel. Solo os pido a los 3 invitados y a Roberto también, pues que disfrutéis, que no os pongáis nerviosos, que poneos cómodos, disfrutad. Los micros no muerden de momento. Y a vosotros, queridos amigos que estáis presentes en el hospital, en el claustro del Hospital Real, y a los que nos escucháis, pues por lo mismo, disfrutad, sumergíos en la historia de esta gran mujer de pueblo, por cierto, de un pueblo humilde castellano, que conquistó el mundo. Roberto, pues antes de que hables con ellos, con los invitados, vamos a dar unos datos breves de la vida de Isabel
Y si en algún momento tanto Ana Isabel como José Luis o Ricardo queréis interrumpirnos y apostillar lo que necesitéis, pues estamos encantados de escucharos. Sí, daremos brevemente unos datos muy someros de su vida, porque todos prácticamente conocemos lo que hizo esta gran mujer, y nos queríamos centrar un poco más en aspectos de su vida personal, ¿no? Cómo llevó a cabo la caridad, cómo se comportó de manera moral y cristiana, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar unos datos, digamos, más importantes en ese sentido. Por empezar con los datos de su vida, como ya hemos indicado, nació aquí en este pueblecito un 22 de abril del año 1451, era Jueves Santo, aquí fue bautizada y aquí viviría los primeros años de su vida, aunque como la corte bien sabéis se trasladaba de lugar en función de las necesidades del reino, Tordesillas, Valladolid, Medina, Segovia, Burgos, etc. En 1453 nacería también su hermano Alfonso. En 1454 moriría su padre, el rey Juan II, a la edad de 49 años. Así pues, en ese momento accede al trono de Castilla Enrique IV, y ya en esos años de infancia Isabel y su hermano pasan junto a su madre a vivir a la villa de Ricardo, a Arévalo. En esos años recibió una gran formación y educación por parte de personas muy bien formadas, como por ejemplo Gonzalo Chacón, luego leal consejero, y que tanto le ayudó a lo largo de su vida y de su reinado. Ella, Isabel, le llamaba cariñosamente su padre, si no tengo mal entendido, ¿no, Ricardo? Sí, así le llamaba, sí. Las intrigas en la corte de Enrique hicieron que ambos, Isabel y Alfonso, pasaran a vivir a Segovia, al Alcázar, junto a su hermano el rey. Posteriormente, adelantado un poco el tiempo, en el año 1468, quiero recordar, fue proclamada princesa de Asturias por los pactos de Guisando, al considerar ambas facciones de la nobleza castellana, pues que Juana la Beltraneja no parecía ser hija de Enrique. El 19 de octubre de 1469 contraería matrimonio en Valladolid, en el Palacio de Vivero, con Fernando de Aragón, hecho clave que se toma como una de las fechas simbólicas, digamos, de la unidad de España. En 1474, el 11 de diciembre, para ser más exactos, morirá Enrique IV y Isabel será proclamada reina de Castilla el 13 del mismo mes en la iglesia de San Miguel de Segovia. A partir de ahí, tras la firma de los pactos de la Concordia de Segovia, donde Isabel es reina propietaria de Castilla junto a su marido Fernando, se desencadena una guerra contra los portugueses y los nobles que son aún afines a la princesa Juana, la Beltraneja, y que seguían defendiendo la legitimidad de esta al trono. Castilla vence finalmente a los portugueses en las batallas de Peleagonzalo y Toro, y se celebrarán luego cortes aquí en Madrigal precisamente y Toledo, y comenzarán esas grandes empresas que harán único e irrepetible ese momento histórico de España. La unidad territorial, que no administrativa, entre Castilla y Aragón, la creación de la Santa Hermandad, finalizar la Reconquista con la toma de Granada el 2 de enero de 1492, la controvertida expulsión de los judíos el 30 de marzo de ese mismo año, la empresa del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, que comenzó un 3 de agosto en el puerto de Palos, en Huelva, y que llegaría a costas caribeñas, concretamente a la isla de Guanajaní, en San Salvador, el 12 de octubre de 1492, cuando aquel marinero llamado Rodrigo de Triana, desde lo alto del mástil, gritó por fin la palabra tierra. Gran mujer, sin duda, de una excepcional talla moral y sobre todo con una fe impresionante e inquebrantable por su único Señor, que era Cristo, como ella decía. Fiel esposa del rey Fernando, al que amó profundamente toda su vida, madre de 5 hijos, los cuales tuvieron en muchos casos destinos y finales trágicos. Junto a su esposo fueron proclamados reyes católicos por el Papa Alejandro VI, y por su defensa en los valores evangélicos y de la fe de Jesucristo, y el 26 de noviembre fallecería de 1504, como bien decía, en Medina del Campo, a las 12 del mediodía, parece ser, a causa muy probablemente de un cáncer de útero. Su cuerpo fue trasladado desde Medina del Campo hasta Granada para ser enterrada en el convento franciscano de la Alhambra. Posteriormente, sus restos, junto con los de su esposo Fernando, fueron trasladados a la Capilla Real de la Catedral de Granada por iniciativa de su nieto Carlos I. ¿Alguna matización que queráis resaltar sobre las palabras que ha dicho Roberto? Ana Isabel, Ricardo, José Luis. No, yo creo que ya la explicación perfecta, ¿verdad? Muy bonita. Hemos hablado antes, ¿verdad, muy Ricardo? Claro.
Con Ricardo hemos hablado aquí fuera de micrófonos antes, cuando hemos llegado, un poco de lo emocionante que es cuando llegamos a Granada, ¿verdad? Y llegamos a la Capilla Real y los que hemos estado allí, por fortuna, pues que es un momento especial, ¿no? Digamos, que es un lugar mágico. Sobrecoge. Pensar en Isabel desde aquel sitio es elevarse, es decir, nos lleva a un lugar con un gran significado emotivo, histórico. Yo siempre que voy a Granada, y afortunadamente voy a menudo porque me encanta, no puedo faltar de ir a dos sitios: a ver la Capilla Real, la tumba de nuestra reina, y también a la Basílica de la Virgen de las Angustias, que luego hablaremos algo de esa relación devocional y afectiva de Isabel con esta advocación mariana de Virgen Dolorosa. Es cierto, yo que he estado en la Capilla Real de Granada, cuando entré por primera vez se me pusieron los pelos de punta, porque es algo mágico, te rodea algo misterioso, y dices, aquí está pasando algo, y no es porque estemos hablando de la reina hoy, pero es que es cierto, está pasando algo a nuestro alrededor que te hace sentir con una fuerza especial. Pero bueno, Roberto, vamos a hablar de la caridad, porque la reina Isabel y la caridad tenían una relación muy estrecha. Sí, he querido destacar tres aspectos básicos, y ya luego hablamos con nuestros contertulios, importantes en la vida de la reina. Por un lado va a ser la caridad, por otro lado una serie de mujeres que estuvieron muy cerca de la reina, y por otro lado un poco del testamento de Isabel, ¿no? Un documento, digamos, maravilloso, como ella nos va a contar sobre todo lo concerniente a América y cómo quiso proteger aquellos inicios a los indígenas y a aquellas personas de allí. Empezamos por la caridad. La verdad es que es muy interesante resaltar este aspecto de su vida y de su forma de ser, quizás por todos menos conocido, y es que ella fue una virtuosa cristiana que practicó la caridad y la limosna con los más desfavorecidos. Fue muy generosa, caritativa, ayudó siempre que pudo y allá donde estuvo a quien más lo necesitase. Tenía siempre a mano el libro de los descargos, que inauguraba todos los años uno y lo hacía destruir al acabar ese año. Ella no quería que se supiera jamás lo que ella hacía por los demás. De hecho, se ha conservado un ejemplar del año 1486, milagrosamente, y que nos hace ver, o ahí se recogen datos muy interesantes de cómo Isabel ayudaba por allá donde iba, ¿no? Siempre se sacrificó por su pueblo. A sus consejeros, sobre todo a los jueces del Consejo Real, les apremiaba diciendo lo siguiente: yo os encargo las conciencias, que miréis sus problemas como si fueran los míos propios y los de mis hijos. Frase auténtica que se atribuye a Gonzalo Fernández de Oviedo, que presenció los hechos, dicen. Otro testigo alemán, Jerónimo Münzer, subrayó cómo Isabel se desvivía por los más desfavorecidos, y así escribía a su esposa desde España sobre cómo era la reina Isabel. Decía lo siguiente de ella: modelo de justicia, ejemplo de piedad, defensora de la fe, guía de los españoles, sierva de Cristo, amparo del clero, patrona de la Iglesia, refugio de los perseguidos, madre de los pobres, luz de las Españas y vicaria de Dios. Me he comido más cosas, había muchos más elogios. Y es que la reina practicó la justicia para todos, y cada martes y viernes del año, daba igual en el lugar que se hallase, la ejerció para todos aquellos que buscaban amparo, por si contra ellos algún perjuicio o algún agravio se había cometido. Incluso ayudó a moros que venían a comerciar a Málaga, construyéndoles un lugar para que pudieran dormir y descansar. En cuanto a lo que se ha dicho muchas veces sobre la Inquisición y la expulsión de los judíos, que daría para otro programa, diremos muy someramente, por mencionarlo, sobre la Inquisición, decir que es la propia Isabel la que frena su implantación, que se pone en marcha 2 años después de la aprobación de la bula por el propio Papa. Y si lo hizo fue precisamente por eso, por obedecer a Roma. Ella quiso, antes de llegar a ese extremo, catequizar a aquellos judíos que querían abrazar el cristianismo, pero que obviamente judaizaban en la intimidad. Fray Hernando de Talavera, su confesor por excelencia, se afanó en aquello, pero no funcionó como hubieran deseado, y aquello comenzó a provocar revueltas sociales entre cristianos y judíos. Obviamente esto dio lugar a la segunda parte de la cuestión, y que fue la expulsión de los judíos. Pero a Isabel no se le puede achacar ningún gesto despectivo hacia ellos, es más, les protegió siempre que pudo,
y se vio abocada a esta situación de la expulsión pues para frenar una posible revuelta o conflicto social dentro del reino que se agudizaba por momentos. No debemos olvidar que tuvo como consejero de finanzas a un judío, a Abraham Seneor, como médico de confianza a Lorenzo Badoc, en fin, que de ella no podemos decir nada sobre su animadversión hacia este pueblo, todo lo contrario. Incluso se pusieron unas condiciones realmente óptimas, podríamos decir, para que su salida se hiciese con plenas garantías y sin causarles ningún perjuicio. En estos tiempos en que la sociedad promulga el feminismo, pues Isabel se rodeó de una serie de jóvenes amigas, jóvenes mujeres amigas, de una gran valía, con una gran formación y educación. Y de entre sus damas salieron mujeres con grandes virtudes, como ¿quiénes, Roberto? Pues aquí he citado a 6 de ellas por dar unos ejemplos, pero por hablar de alguna. Juana de Mendoza, camarera mayor de la reina, que estaba al cargo de las educadoras de la corte, esposa del poeta Gómez Manrique. Teresa Enríquez, la llamada loca del Sacramento por su devoción a la Eucaristía, que también está en proceso de beatificación recientemente abierto, y que ayudó incansablemente a los humildes, acudiendo a hospitales en Valladolid, Medina, Sevilla, donde se encontrase, a socorrerlos y ayudarlos. Mencía de Guzmán, una religiosa muy devota, limosnera de la reina. Beatriz Galindo, la latina, por supuesto, que enseñó latín a sus hijas, dedicada a la piedad, fundó un hospital para los pobres y murió con fama de santa y religiosa sierva de Dios. Como no, Santa Beatriz de Silva, dama portuguesa de la madre de Isabel, posiblemente a tenor por todas las descripciones de una gran belleza, y que años después ambas, Isabel la Católica y Beatriz de Silva, son como cofundadoras de la Orden de la Inmaculada Concepción. Siempre mantuvieron una gran amistad toda su vida hasta el fallecimiento de Beatriz de Silva, que por cierto es por estas fechas, si no recuerdo mal, cuando se celebra su fiesta, no recuerdo muy bien ahora la fecha. Y Beatriz de Bobadilla, esposa de un leal consejero como fue Andrés de Cabrera. Como vemos, un grupo abundante de mujeres que influyeron y estuvieron muy cerca de nuestra protagonista. Su reinado, el reinado de Isabel, fue calificado por el profesor Vidal González, que tenemos aquí algún libro presente de él. Calificó su reinado como una edad dorada, por la paz, la prosperidad que se vivió en esos tiempos en Castilla, en España, en todos los aspectos de la sociedad española de entonces. Si me permites, Roberto, sí. La última figura que has nombrado, Beatriz de Bobadilla, era algo mayor que Isabel, pero íntimas amigas en la época de Arévalo, sí, porque el padre era el alcaide del castillo. Bueno, se ha venido diciendo muchas veces que Isabel vivió en el castillo. No, eso era un cuartel, era una cuestión militar en las casas reales. Pero, ¿cómo no iba a ir al castillo? Era suyo, era de la corona. Y allí estaba la hija del alcaide, íntima amiga de ella. Beatriz de Bobadilla, esposa de Cabrera, de Andrés de Cabrera, que fue el que estuvo al frente del Alcázar de Segovia mucho tiempo. Otra cuestión que creemos que es muy importante tratar en este programa es el testamento y codicilio de Isabel, que son dos textos impresionantes, de una calidad humana exquisita, y nos viene a decir cómo fue Isabel a lo largo de su vida. Efectivamente, en ellos se compila todo lo que ella dice querer y profesar, que no es otra cosa que el amor a Dios, a su esposo el rey Fernando, a sus 5 hijos y a todo su reino, ¿no? A la que amaba profundamente. Estaba enamorada de Castilla y siempre lo decía. Es el resumen perfecto de una vida santa, de una mujer santa, que tuvo la lucidez suficiente como para redactarlo a un mes de su fallecimiento. Por destacar lo más relevante, si me lo permitís, quiero referirme a la parte de Hispanoamérica, de América, pues su intención principal fue la evangelización de los indios, esa gran tarea misionera que fue realizada por religiosos perfectamente formados, los cuales debían instruir en la fe católica a los nativos de allí, ¿no? Sin duda, los miles y miles de religiosos que dieron su vida para evangelizar América en los siglos posteriores escribieron, sin ninguna duda, una página inigualable de la historia de la Iglesia y de España. En el año 2018, ahora nos lo dirá José Luis, celebramos en Valladolid un simposio internacional titulado Isabel la Católica y la evangelización de América, donde se trataron todos estos pormenores y, bueno, salieron cosas realmente excepcionales, José Luis, ¿verdad? Pues sí, porque fue una riqueza tremenda ese simposio, donde fueron una semana prácticamente de instantes académicos
por eruditos cada uno en su materia, y donde pudimos contemplar la obra magna, si no está Dios detrás es imposible, de la simpleza castellana y de Aragón, porque los Trastámara eran gente muy sencilla, muy tosca, y como en esta empresa de América, que es una empresa que se la cogió Isabel a nivel personal, porque Fernando estaba ya con muchas historias añadidas, con las 2 Sicilias y demás, y cómo pudo Isabel ser tan soñadora, tan adelantada, y encima se ve la maternidad que tuvo y ejerció la protección sobre aquellos indios, aquella nueva raza que se ponía en duda, hay que decirlo, si eran igual que la raza que había en Europa, porque claro, esto hay que hacer mucho hincapié en las leyes de las Indias y en el codicillo, donde contemplamos cómo Isabel pone al indio en igualdad de la superpotencia que era España, no solo a nivel espiritual, sino a nivel del estado de bienestar y de riqueza. Eso era algo impresionante, porque no lo tenía nadie nada más que España. Fijaros que Francia era el centro, la mitad de Francia era español, era de la corona de Aragón y también de Castilla, ¿no? Y la parte de arriba era de los bretones y de los normandos. O sea, era grandísimo, y todo el imperio austrohúngaro, polaco-alemán, que también forma parte de España. Eso fue algo que salga de este madrigal. Una grandeza tan grande hacia el otro lado, hacia las Indias, que era, para decirlo así, para ellos Asia, eso era impresionante. Y los valores que encerraban, no solo de católico, apostólico romano, de obediencia al Papa, claro, sino los valores que enseñaban de la buena educación que tuvieron. Tuvieron una educación que también hay que decirlo mucho a Juan II de Castilla y a Isabel de Portugal, que fueron a Juan II de Castilla le trató muy poco Isabel la Católica, porque murió a los 4 años de nacer, falleció. Pero Isabel de Portugal era una mujer con muchísimo fuste y con una profundidad que mamó la buena leche Madrigal y en Arévalo de niña. Bueno, pues hablando del codicilio y del testamento, pues os animamos a todos los oyentes y a todos los que estéis aquí presentes a leerlo, a que lo descubráis, porque merece la pena y es muy interesante. No lo vamos a hacer aquí porque es muy extenso y además está en castellano antiguo y tampoco yo creo que procede hacerlo en este programa de radio, pero sí que animamos a todos a que lo podáis leer, porque se encuentra fácilmente. Hay muy buenas transcripciones, está al alcance, ¿eh? Sí. Yo siempre lo digo, que creo que sería de obligado conocimiento en los colegios españoles. Es mi opinión personal, porque creo que ahí está nuestra esencia como nación, como valores, dejando aparte los cristianos, ahora que estamos en esta sociedad, digamos, un poco laica, ¿no? Pero sí que hay valores de respeto, de sentir amor hacia tu tierra, eso no es más que pues el patriotismo, ¿no?, que tiene que sentir cualquier persona hacia su pueblo, hacia su nación, ¿no? Pero bueno, no nos metamos en otros jaleos. Sí que quería destacar, por último, que la reina sí que intentó defender a los indios de cualquier abuso, remediando las injusticias que pudieran producirse desde el principio. De ahí nacerán las leyes de Burgos posteriormente, también en aquella controversia de Valladolid, que se defendieron a los nativos de Allende, como decían, de cualquier abuso. España fue pionera y siempre respetuosa a lo largo de los siglos en sus provincias de ultramar, en preservar los derechos de los españoles, tanto los de acá como los de allá. Todos eran iguales, era lo mismo un ciudadano de aquí de Madrigal como un ciudadano de México. Y es que desde el principio se consideró a los indios como personas con la misma dignidad, llamados a convertirse en hijos de Dios. Con Isabel se comienza a respetar y a preservar los derechos del ser humano. En particular, la reina Isabel mostró siempre un gran cariño por los indios e hizo todo lo posible porque se les tratase justamente. Pues antes de entrar en tertulia, vamos a finalizar con una petición muy particular y especial de este programa, Hispanos sin Complejos, Roberto, y creo que también de nuestros invitados, si no estoy mal informado. Sí, bueno, el ruego, es decir, desde aquí lanzamos a la Santa Iglesia de Roma, y José Luis también estará conmigo,
en especial al Santo Padre, si alguna vez oye este humilde y pequeño programa, que nos dé la alegría de ver a la reina Isabel de Castilla, a Isabel la Católica, sierva ya de Dios, en los altares y sea canonizada más pronto que tarde. Como decía el profesor don Vidal González Sánchez, estaba en todo para intentar remediarlo todo y siempre, y lo que es más importante, por amor de Dios. Así lo definió en su libro Un 1000% en renta futura, que tenemos aquí con nosotros presidiendo este programa. Bueno, pues ahora sí, queridos amigos, estimados invitados, vamos a entrar en debate y en tertulia para hablar de lo que queráis, de corregirnos si hemos metido la pata o de lo que deseéis. Y como lo prometido es deuda, vamos a escuchar desde Mendoza, en Argentina, a nuestra amiga Ana Galiano, que nos ha dejado grabadas sus palabras y que seguro que nos está escuchando a través de Facebook, y la saludamos cariñosamente. Si no recuerdo mal, me dijo que estaba viajando, entonces lo va a ver después, pero vamos, que es que la salía al vuelo hoy, por eso no ha podido estar con nosotros. De todas maneras, echamos de menos su presencia junto a nosotros, pero vamos a escuchar lo que nos dejó grabado Ana. Ana Galiano, muchísimas gracias por participar en nuestro programa Hispanos sin Complejos desde Argentina. Sabemos de buena tinta que te hubiera encantado estar con nosotros y pasar este gran rato con gente maravillosa y estupenda aquí en Madrigal de las Altas Torres. Pero como sabemos que no te lo querías perder, pues efectivamente nos has dejado grabado tus palabras, y lo primero que sí que te pedimos es que te presentes a todos los oyentes y a los presentes en este programa. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, les agradezco la invitación. Es un honor para mí poder formar parte de este programa en el día de hoy, que si bien no estoy presente, de alguna manera quería hacer llegar este testimonio. Me presento, mi nombre es Ana Galiano, yo soy de Mendoza, Argentina, tengo 29 años y soy profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, y he estado en Valladolid específicamente prácticamente un año, realizando el máster en investigación aplicada a la educación. Y justamente como he estado en Valladolid todo este tiempo, tuve la gracia de conocer a personas que forman parte de la comisión Isabel la Católica. Entre ellos, bueno, conocí a José Luis, y uno de los días que estuve visitando la dependencia de la comisión, me encontré con Roberto, quien de alguna manera me ha invitado a formar parte del programa en el día de hoy. Ana, ¿qué significa la reina Isabel para ti personalmente? Si tuviera que decir cómo es la figura de la reina para mí, bueno, yo la definiría como ejemplaridad. Es decir, la reina es un modelo de mujer, de esposa, de madre, de reina. Creo que toda su figura muestra cómo ha encarnado verdaderamente las virtudes en las pequeñas y en las grandes cosas. Es decir, ya sabemos que quien es fiel en lo poco también puede ser fiel en lo mucho. Y bueno, Isabel mostraba esa integridad en cada uno de sus actos, ¿no? Tanto en la vida privada como en la vida pública. Entonces creo que de alguna manera es un ejemplo en todos esos sentidos, pero además también creo que no es un detalle menor, que es la reina que ha pasado a la historia como la reina virtuosa. Entonces creo que ahí está su ejemplaridad. Y por último, ¿cómo se vive y se ve la figura de Isabel la Católica desde Hispanoamérica en general y desde Argentina en particular? Si tuviera que explicar un poco cómo se vive la figura de la reina desde Hispanoamérica y especialmente desde Argentina, que esto es lo que más conozco, bueno, como en todos lados hay diferentes posturas, diferentes opiniones. Es cierto que hay una gran cantidad de movimientos revisionistas de la historia, que reivindican las leyendas negras, ¿no? Que en definitiva tienen una concepción negacionista de la verdad. Pero también es verdad que hay muchos movimientos muy fuertes que reivindican, en primer lugar, la verdad, y por ello también la empresa evangelizadora. Entonces, en esta concepción es que la figura de Isabel aparece con mucha fuerza, y no es casualidad, por ejemplo, que hayan tantos colegios que tengan el nombre de Isabel, que hayan tantos grupos que tengan el nombre de Isabel, no solo por tener el nombre, porque, bueno, de hecho yo un tiempo estuve a cargo de un grupo de formación para la mujer, de jóvenes,
que justamente se llamaba Isabel la Católica, y necesariamente nos obligaba a profundizar en su figura y en estas virtudes, en su ejemplo de vida, y cómo podemos de alguna manera imitar algunos de esos aspectos. Entonces creo que la devoción a Isabel la Católica está muy presente, y en el caso particular mío, el haber estado en Valladolid todo este tiempo, creo que ha aumentado mucho más también esa devoción, ¿no? Con no solo la visita a los lugares isabelinos, sino también el conocer más de cerca la historia de España y la historia de América, la historia de la humanidad y todo el alcance que eso ha tenido. Entonces creo que este tiempo ha sido muy fructífero para mí interiormente, justamente en poder seguir profundizando en esta devoción. Y bueno, ya para terminar, me parece importante, ¿no?, como cerrar con esto de que decía José María Pemán, que el dedo del Señor ha decretado un destino de estrellas para España, y definitivamente no se ha equivocado, porque una de esas ha sido Isabel. Así que muchas gracias por haberme invitado, y bueno, un saludo para todos. Pues muchísimas gracias a ti, Ana. La verdad es que ha sido un privilegio, un honor y un placer poder escucharte. Súper agradecidos por tu participación en Hispanos sin Complejos. Esperamos que el próximo programa de Hispanos sin Complejos estés presente y podamos contar con tu simpatía, con tu sonrisa, con tus conocimientos, así que aquí te esperamos con los brazos abiertos. Un saludo muy fuerte para todos nuestros países hermanos de Hispanoamérica y de Argentina, en este caso un poco más particular. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y seguimos con nuestro programa. Pues seguimos con nuestro programa, y así que vamos a dar la palabra a los verdaderamente importantes que son nuestros invitados. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, a nuestra anfitriona, Ana Isabel Zurdo, alcaldesa de Madrigal. Bienvenida otra vez de nuevo. Muchas gracias. Si te puedes arrimar al micro, te lo agradezco. Sí, gracias, Raúl. Vale, fenomenal, así mejor. Nos podemos tutear, ¿verdad? Sí, claro. Ya que estamos entre amigos hablando de una gran figura como es una vecina vuestra, oriunda de aquí. Por cierto, ¿cuánto tiempo llevas ya de alcaldesa aquí en Madrigal, Ana Isabel? Bueno, pues yo tomé posesión del cargo en el 2015 y fue mi primer mandato, y después nuevamente en el 2019, que este es mi segundo mandato. Así que, bueno, pues, oye, tenéis un pueblo precioso. Es un pueblo precioso, sí. Luego, al final, te voy a pedir que nos vendas un poco tu pueblo, porque es maravilloso. Pero sí que te voy a hacer una pregunta que no está en el guión y se me acaba de ocurrir, pues yo soy así. ¿Qué supone para ti ser la alcaldesa donde nació Isabel la Católica? Bueno, pues es un honor no solo para mí, yo creo que representar esa figura histórica para todos nosotros es pues un honor, no solo para una alcaldesa, sino para todos los madrigaleños. Roberto, creo que sé que quieres preguntarle algo a Ana Isabel, que por cierto se llama Ana Isabel. Ana Isabel, claro. Aquí como la reina, aquí hay mucha Isabel, ¿habrá? Sí, hay mucha Isabel en Madrigal, sí, por supuesto. Sí, yo decirla que el pasado 22 de abril estuvimos aquí fantásticamente festejando su cumpleaños, el cumpleaños de la reina Isabel, en un acto muy emotivo. Hicimos una ofrenda floral aquí ante su estatua, al lado de su casa natal, y luego tuvimos un acto académico para presentar el libro Isabel la Católica y la evangelización de América, que está ahí presente. Podríamos decir que una buena parte de la vida cultural gira en torno a vuestra vecina e hija más ilustre. Creo que tenéis en perspectiva, o ya a punto de lanzar, un nuevo proyecto en marcha que se llama Las Villas de Isabel. Si no me equivoco, formáis parte de él las villas de Madrigal, Arévalo y Medina del Campo. Cuéntanos un poco de qué trata o qué objetivos tiene, qué planteáis en este proyecto. Bueno, pues es un proyecto que hemos comenzado apenas hace un mes, creo recordar, que hemos firmado ese compromiso, las 3 villas, lo hemos denominado las Villas de Isabel. Pues sin duda, pues
es un importante encuentro entre todos nosotros. Este proyecto significa muchas cosas, ¿no? Representa pues nuestro cariño de todas las villas hacia Isabel como persona, como mujer. Para todos nosotros es una amiga cercana que nos sirve de apoyo, ¿no? Tenemos gran admiración hacia su obra, todos los municipios, porque ha sido la reina más importante que ha tenido España. Gracias a ella ha sido posible todo lo que somos ahora. Parte de lo que somos ahora es gracias a ella. Nuestra gran admiración por su obra y nuestra gran admiración también pues por todo lo que nos ha dejado, ¿no? Todas las obras a lo largo de toda España. Este hermanamiento entre Arévalo, Medina del Campo y Madrigal es la metáfora de la unidad, ¿no? De la unidad por la que ella se desvivió para hacer un país fuerte y con futuro. Nos gusta pensar que la reina estaría muy contenta de vernos trabajar juntos para defender este gran legado que nos dejó, para transformarlo en oportunidades de desarrollo social, cultural y económico, que es lo que debemos hacer. Desde luego. Pues nos dejó grandes valores como ejemplo, y con el esfuerzo, autoestima, honradez, quizá hoy son muy necesarios, más que nunca hoy. Tenemos que sacar adelante este proyecto de estas villas de Isabel, no solo por el respeto a nuestra reina, sino por respeto a nosotros mismos y a lo que podemos lograr si trabajamos todos juntos. Exactamente. Ciudades con gran presencia isabelina, como puede ser Valladolid, como puede ser Segovia, puede ser Granada, ¿habéis cotejado, habéis visto sus inquietudes y se pueden unir a esta unión que habéis fomentado estos tres pueblos que estáis aquí muy cerquita? ¿Habéis cotejado si se pueden unir a esta serie de actividades en honor a la reina Isabel? Sí, esto es un paso, pero como bien dices, la reina, tengo yo aquí las 15 rutas de una reina viajera que se publicó en el 2004, que es impresionante, que lo publica el Ministerio de Cultura, es mi libro de mesilla. La reina se pasa media vida recorriendo caminos para conocer de verdad su reino, a su pueblo y solucionar en persona todo lo que estuviese en su mano. Fue una trabajadora incansable y podríamos decir que la ruta de Isabel podría abarcar todo el antiguo reino de Castilla y por extensión España, donde ciudades como Valladolid o Granada fueron también protagonistas en esta vida de novela que tuvo la reina. Desde luego que sí, yo me quiero hacer con un ejemplar de ese libro. Bueno, sí me gustaría preguntarte por el palacio aquí de Juan II que tenemos aquí al lado, donde nació Isabel y donde viven actualmente las hermanas agustinas de Nuestra Señora de Gracia. Un lugar realmente hermoso que te retrotrae a otros momentos históricos. Allí, dicen, o está la leyenda de que se conserva la habitación de donde nació Isabel, pero bueno, suponemos que eso estará reformado, que es un gran reclamo turístico y como el resto de este precioso pueblo castellano, ¿qué podemos ver, admirar, disfrutar? Es decir, todo lo que puedas decirnos para hacer publicidad de Madrigal de las Altas Torres, que nos parece un pueblo hermosísimo. Con un vino, por cierto, también riquísimo, ¿no? Dentro de la denominación de origen Rueda. Pues el Palacio de Juan II es un lugar evocador, en cierto sentido podría decirse que la hispanidad tiene aquí uno de sus epicentros, ¿no? Pues como bien dices, Madrigal fue villa de realengo y el nacimiento de Isabel no fue casual. Su madre estaba de viaje y sintiendo el parto que era inminente, apretó el paso para llegar al palacio y dar a luz allí, una luz bien asistida. Pues recomiendo mucho, hay una explicación sobre este palacio, recomiendo mucho lo que el escritor y periodista José Jiménez Lozano escribió sobre este edificio, es muy interesante. Destacaba ese contraste entre la austeridad del mudéjar y del gótico civil con la importancia de los hechos que allí sucedieron. Por ejemplo, en los salones donde se celebraron las cortes del reino, o se recibía a los embajadores que presentaban sus candidaturas al matrimonio de Isabel, se ponían a juego los grandes intereses del Estado. Este palacio fue escenario del verdadero Juego de Tronos que es la historia.
Emociona mucho, la verdad, pasear por este palacio y pensar que aquí vivió y jugó aquella niña, que aquí empezaron a despertar todas aquellas cualidades que hicieron de ella una reina de categoría universal. Ajá. Oye, lo del vino que has comentado antes, Roberto, doy fe de ello, que además, si no recuerdo mal, es un vino municipal, bodega municipal Isabel de Madrigal, si no recuerdo. Sí, mal. por supuesto, le lleva el nombre de la reina y del pueblo, sí. Y sé que la gastronomía, que por eso te iba a preguntar ahora, la gastronomía, nos vamos a dar luego un festín, por cierto, después de este programa, aquí en Madrigal, que tenéis una gastronomía también buenísima, si nos quieres contar algo de la gastronomía. Pues sí, la verdad es que es una gastronomía muy interesante, igual que la de Arévalo, igual que la de Medina. No nos va muy mal a Castilla en gastronomía. Así deciros también que hemos completado esta historia pues con un apartado de enoturismo, con un viaje hacia el enoturismo, con un producto I+D, que sería una tarjeta de visita, porque si no hemos puesto aquí ninguna botella, pero la botella cuenta una gran historia, esta botella cuenta una historia. Entonces, bueno, se acompaña además con el apoyo de una bodega también municipal, que es la bodega de los Frailes, muy visitada y muy reconocida. Pues todos sabemos que el convento de Extramuros, que también está en las afueras, que es una ruina maravillosa, los frailes pues poseían grandes extensiones de majuelos de verdejo, que en aquella época era el vino de Madrigal. En todo el siglo de oro, pues era célebre, citada en una y otra obra por los clásicos del siglo de oro. Entonces, estas bodegas del convento se quedan pequeñas y los frailes adquieren una bodega en la parte más alta del pueblo, que es la que ahora nosotros pues podemos enseñar, y se construye en el 1732 a partir de otra ya existente del siglo XV. Es monumental, cuenta con 3 cañones, chico, gótico y los arcos, y bueno, pues allí el visitante puede disfrutar del pasado, y además puede disfrutar de la cata de este maravilloso verdejo de Madrigal. Interesantísimo todo lo que nos estás contando de Madrigal. Además, según vienes por la carretera y ves esa muralla hermosísima, que de haberse conservado completa, leía el otro día que podía hacer incluso sombra a la de Ávila, o sea, a ver, tampoco quiero pasarme, ¿no? Pero hombre, es otro estilo. Es otro estilo, pero decían que era una muralla muy, muy hermosa, ¿no? Y todo en sí, el pueblo, las calles, el empedrado característico, en fin, que está muy bien cuidado en ese gótico mudéjar de esa época también isabelina, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar a Ana Isabel que nos invite a todos los oyentes a venir a Madrigal. Por supuesto, Madrigal, a Madrigal apetece pasearla, disfrutarla, y es como volver al pasado, la verdad. De todas maneras, muy apreciado por la gente que viene. Yo siempre pongo un ejemplo, aquí es que no hay ni semáforos, entonces es un placer pasear por sus restos de muralla, por las calles, y bueno, pues ahora que ya somos conjunto histórico, que ya llevábamos desde 1963 incoado, y por fin en el 2020 Madrigal de las Altas Torres se declara conjunto histórico. Y bueno, pues es un honor para todos los madrigaleños que por fin se reconozca como tal y por fin puedan llegar ayudas. Tenemos en marcha el plan director de la muralla, que se aprobó hace bastantes años. La pandemia, la verdad es que nos ha afectado no solamente psicológicamente a todos nosotros, sino también pues a todos los proyectos que se están retrasando, y ahora tenemos que seguir hacia adelante y salir paso a paso, como hacía la reina. Desde luego Eso que es. sí. Lo importante de Madrigal, el patrimonio más importante que tiene Madrigal, son sus habitantes y su alcaldesa aquí presente, que les representa. Muchísimas gracias, Ana Isabel, por acogernos en tu casa otra vez. Pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer enorme. Roberto, nos vas a presentar al siguiente participante en esta mesa de debate de tertulia. Aquí a mi derecha se encuentra don Ricardo Guerra Sancho, cronista de la Villa de Arévalo. Buenos días, amigo. Lo primero, agradecerte aquí tu presencia, que estés con nosotros en este nuevo programa que hoy iniciamos, Hispanos sin Complejos. Creo que puede estar resultando muy didáctico. Pedimos perdón si desde el directo tenemos algún fallo técnico, pero bueno, es la primera vez que lo hacemos así que pedimos disculpas. Espero que te esté gustando este formato de programa. Sí, estoy encantado. Es una satisfacción enorme estar aquí con vosotros
también acompañado en la mesa, en el público de este precioso patio claustro del Real Hospital y, en fin, a vuestra disposición. Bueno, lo primero, como experto en estos temas y vecino de la villa de Arévalo, y puesto que allí la reina Isabel pasó gran parte de su niñez, de su infancia, cuéntanos cómo fueron esos años en su vida junto a su madre y su hermano Alfonso, al lado de figuras tan destacadas como Gonzalo Chacón o la propia Teresa Enríquez, esposa de Gutiérrez de Cárdenas, que también era sobrino de Chacón y que tanto influyeron en su vida. ¿Qué se sabe de estos años de Isabel, don Ricardo? Pues fíjate, esta infancia, curiosamente, no es muy conocida como podría esperarse, ¿no? Isabel no está previsto para reina. Yo tengo aquí una frase un poco lapidaria de un gran historiador, Luis Suárez, que dice que fue educada, si no para ser reina, pues en la línea sucesoria no le correspondía de manera directa, sí para ser esposa de rey, como entonces era habitual en las casas reales medievales. Es decir, claro, hay un hándicap importante, que su padre muere cuando son muy niños. Sí, había un heredero, el hermanastro Enrique IV, pero estos personajes que ahora nos ocupan tienen la desgracia de que con una cortísima edad pues se quedan sin padre. Y dentro de la herencia que el rey da a esos señoríos, como era habitual también entonces, a la reina viuda, para que viva con el rango de reina, les deja las villas de Madrigal, Arévalo, Olmedo y la ciudad de Soria, para que vivieran con ese rango. Que, por cierto, un Enrique IV, en este aspecto muy discutido y discutible, les merma grandemente los emolumentos para esa forma de vida digna de hijos de rey, y tienen problemas económicos. Entonces, Isabel de Portugal, otra gran señora de nuestra historia, muy desconocida, y además con un lastre de esas locuras, como luego su nieta Juana, tan discutidas. Hoy, además, hay grandes historiadores que ponen en tela de juicio que no se puede encajar una vida de una persona, Juana la loca, bueno, o Isabel de Portugal que estaba demente. No, una persona excepcional. Pero como ya tenía problemas en el parto del infante Alonso y luego inmediatamente la muerte de Juan II, viene la abuela, otra Isabel, otra portuguesa, que era un personaje muy cristiano, muy culto, una gran señora, como dicen algunos cronistas, y aunque está ahí en la sombra, junto con la madre y ese grupo de personas que está en aquella corte apartada de la corte, del bullicio, porque es donde se criaban los infantes y tal. Es un privilegio y una aportación humana y de sabiduría que fue fundamental en la formación de aquella niña, aquella joven, para que luego, con esa base tan importante, fuera lo que fue. Es decir, es una época tan desconocida como casi fundamental. Y apasionante, seguramente. Y apasionante, sí. Además descubrimos cosas por momentos, es decir, es una historia totalmente abierta. También te quería preguntar, Ricardo, porque aquí en Arévalo comenzó sin duda esa devoción que ella siente por la imagen de la Virgen María en su advocación de las Angustias o de la Piedad, como queramos, que luego llevaría por toda España, Medina, Granada. Así que, como experto en ello, nos consta que has escrito un libro fantástico sobre la Virgen de las Angustias de Arévalo. Coméntanos un poco todo lo relativo a esta devoción tan especial que tuvo Isabel con la Virgen de las Angustias. Sí, es otro capítulo dentro de esto que estamos hablando, de su formación cristiana, fundamental. Aquí está el libro, es un poco la obra de mi vida, yo también soy cofrade de esa cofradía de esa Virgen Dolorosa, las Angustias. Esta niña se educa, se cría en un ambiente muy cristiano y donde ya desde la Edad Media estaba aflorando una devoción muy especial a esa advocación de Virgen Dolorosa. Es la madre que es corredentora del Hijo, esa escena
separa el momento histórico de la vida de Cristo cuando la madre acoge en su seno al hijo muerto. Es decir, eso en la Edad Media adquiere una gran devoción popular porque es una forma de condolerse con la madre, es decir, es una predisposición, digamos, de la sociedad a ese tipo de advocación. Y entonces venía de Europa, pero bueno, fue extendida muy rápidamente. En Arévalo conocemos una primera capilla, luego se hicieron otras, dedicada a la Virgen de las Angustias, ya en el convento de los Trinitarios. En el siglo XV, por ejemplo, hay ya datos, pero anteriormente tenemos un dato, y es que esas cosas que se hacían entonces, un estandarte de una batalla contra los musulmanes, pues en reconocimiento de triunfo y en agradecimiento a la intercesión de María, se deposita en la capilla. Es decir, ahí hay un proceso histórico muy importante. Y esa niña Isabel, con toda esa gente que la rodea, bueno, pues adquiere una gran devoción a esta imagen, como también, y esto no hay que olvidarlo por el pozo importante que va a tener a lo largo de su vida, con los franciscanos. Isabel tiene mucho contacto con los franciscanos de Arévalo, y de hecho fue muy franciscana. Se enterró con el hábito franciscano, por ejemplo. Bueno, pues todo ese pozo, esa devoción, ella donde iba allí llevaba a su Virgen de las Angustias. Y yo cuando, bueno, muchas veces, pero cuando fui a Granada la primera vez, yo estaba loco por averiguar más cosas de aquello, ¿no? Todavía se conserva el cuadro que Isabel llevó a Granada. Es decir, una reliquia histórica preciosa. Yo le seguí mucho tiempo porque el San Juan de los Reyes estaba en obra, bueno, unas cuestiones que no vienen ahora al caso. Y fue un gran placer cuando ese cuadro vino a la exposición de las Edades del Hombre de Arévalo, a Credo. Y fue el redescubrimiento de aquel testimonio gráfico tan importante de esa tradición. Isabel lleva a Granada a su Virgen, a su ciudad, que era la perla de la corona, y allí se la entroniza inmediatamente, y rápido se hace patrona, ¿no? Patrona de Granada. Todo aquello. Una historia preciosa. Pues pasa como Medina, Madrigal, hay aquí una imagen preciosa. Aquí la llaman la Virgen del Mar, porque fue encontrada en el mar, pero es una dolorosa del mismo corte gótico de aquellas Angustias antes de que le pusieran el corazón con los 7 cuchillos como un atributo que se añade históricamente a lo después. Sí, los 7 dolores, ¿no? Sí, exactamente. También has hablado o has puesto de manifiesto en alguna ocasión, Ricardo, la figura de un personaje histórico de Arévalo, Juan Velázquez de Cuéllar, que fue testamentario de Isabel, más muy relacionado con las guerras de las comunidades que se han cumplido ahora. Estamos ahora en el quinto centenario, sí. Efectivamente. Pero fíjate, en Arévalo, estando celebrando en el conjunto de la comunidad y de España el quinto centenario de las comunidades, nosotros hemos hecho, digamos, énfasis especial y un paréntesis. Arévalo no fue una ciudad comunera, porque apenas 2 años antes se había levantado contra el emperador. Algunas causas eran las mismas, pero otras eran particulares, porque era Villa de Realengo y fue enajenada a la corona. La última reina que ratifica ese señorío, Villa de Realengo, y que no podía ser enajenada, fue Isabel, muy poco antes. Y Juan Velázquez de Cuéllar es un gran personaje que estamos rescatándole un poco, porque, claro, en un momento en que hay tan grandes personajes históricos, pues queda un poco velado, ¿no? Pero le estamos descubriendo por la importancia que tuvo. Era algo menor que Isabel, pero no mucho. Su padre era el que cuidaba de las casas reales de Isabel de Portugal, ya viuda, en Arévalo. Y allí está el cuidado de aquellos niños. Es decir, y claro, se crían juntos, porque Velázquez de Cuéllar vivía en el mismo palacio, en las casas reales de Arévalo. Tanto es así que son una gran amistad. Y un hombre de los de más confianza del entorno íntimo de Isabel.
y Testamentario. efectivamente. Por eso le nombra testamentario, que era un encargo muy de confianza. Fíjate, yo cuando estaba en la Capilla Real de Granada me daba una satisfacción enorme, una alegría y además un orgullo también de que Velázquez de Cuéllar, encargado de ser el testamentario en aquella almoneda famosa de los bienes de Isabel, pues otra cosa incomprensible hoy, pero que entonces se hacía así. Y uno de los encargos que le hace Fernando, y le paga para ello, o sea, le pone a disposición dinero, dice, oye, vamos a cumplir la ley, que es hacer esto, pero quiero que rescates para la Casa Real las cosas más personales de la reina. Y entonces, entre ellas están muchos cuadros familiares y de estas devociones, entre ellas algunos cuadros flamencos preciosos que están en la Capilla Real. Es decir, hay un cúmulo de circunstancias y claro, Velázquez de Cuéllar fue un personaje muy importante. Luego en el levantamiento fuimos perdedores, claro, pero una cosa simbólica. Y nos dieron bien, dicho sea así coloquialmente. Dicho de paso, sí. Pero también, por eso luego Arévalo, Madrigal y Olmedo no entraron en las comunidades. Ya habían pasado ya ese episodio antes. ¿Alguna cosita más que nos quieras contar sobre la reina, don Ricardo? Yo decirle también simplemente la devoción no solo de la Virgen de las Angustias o de la Piedad, sino también las otras devociones que también tuvo marianas, como fue la Virgen de Guadalupe, luego muy relacionado con Hispanoamérica, sí, y la Virgen de la Encarnación, porque no lo he comentado antes, pero cuando hacía la caridad, tanto el día de la Encarnación de la Virgen, el 25 de marzo, como el Jueves Santo, tenía la costumbre, y que luego ha sido una tradición muy llevada y muy traída por las cofradías penitenciales de Castilla y de España. Eso lo he encontrado yo cuando he investigado un poco lo de la cofradía mía de Valladolid de la Piedad. Como esta mujer el día 25 de marzo daba de vestir y de limosna a 9 mujeres pobres donde estuviese, las daba de comer, las vestía, las daba limosna, incluso aquello que necesitasen con más urgencia. Y luego el Jueves Santo hacía lo mismo con 12 pobres en relación a los 12 apóstoles y a una persona más, la 13ª por Cristo, ¿no? Todo eso en esa labor caritativa tan importante que luego ha ido trascendiendo en cofradías, en parroquias, en conventos, ¿no? Sí, evidentemente Isabel era una mujer muy cristiana que tenía una gran devoción mariana, en general, en conjunto. Y siempre que lo podía lo manifestaba. Bueno, lo de Guadalupe es un caso muy especial también en la historia, ¿no? Además luego va a América, fíjate, es decir, trasciende muy por encima de lo que se podía uno imaginar. Hay algunos autores que dicen con un cierto criterio que que la Virgen de las Angustias, esa Virgen dolorosa, fuera una devoción un poco especial, aunque tenía, ya digo, otras muchas, es porque lo identifican y lo relacionan con ese calvario de la madre, viuda, ninguneada, incluso pasando apuros económicos porque la tratan mal. Es decir, esa mujer que lo de loca ni lo he dicho, es decir, tenía sus episodios, pero no como se ha venido diciendo, a veces excesivamente y con alevosía. Es decir, que hubiera algún episodio mental no quiere decir que fuera loca. Lo que le pasó luego a la nieta, a Juana, está en revisión histórica, porque eso no puede resumir una vida. Estaba loca, no, rotundamente no. Vamos a revisar porque hay motivos y datos suficientemente importantes para que esa revisión nos lleve por otros caminos. Y hay quien dice, hay historiadores serios, cuando se pone uno que no es muy historiador, pero a investigar lo que hacen otros sabios en la investigación, que ese pozo de Virgen Dolorosa está muy relacionado con el calvario que ella vivió con la madre. Tanto es así que Arévalo, pues, después de ser reina, casi no fue, porque era el señorío de su madre, bueno, con el paréntesis del duque, pero eso lo vamos a dejar aparte, porque era una hija tan cariñosa que iba a visitar a su madre. Alguna de estas reflejado en los itinerarios oficiales, pero otras veces dicen, bueno, de Segovia a Valladolid, ¿cómo tardaba 5 días?
aunque no había los medios de hoy, no, es que hacía una paradita por Arévalo para ver a su madre. Y también los dolores de esa madre, ella, que sufrió tanto con esos hijos, esas circunstancias que le tocó vivir, que fue impresionante lo que pasó a aquella mujer. Otro dolor, y ahí conjuga esa vivencia personal con esa advocación que ella tenía. Por eso lo de la Virgen de las Angustias tiene ese pozo especial. Oye, yo propongo hacer otro programa más porque nos vamos a quedar con un montón de cosas en el tintero y es un placer escucharos, pero el tiempo es el que tenemos y tampoco queremos cansar a los oyentes y a los que estáis aquí presentes. Por eso vamos a dar paso a don José Luis Rubio Willen. Muchas gracias, Ricardo. Encantado. Luego os voy a hacer una pregunta a los tres como colofón del programa, así que tenedlo bien presente. José Luis Rubio Willen, que es coordinador de la Comisión Isabel la Católica. Roberto, cuéntanos algo de él. Sí, José Luis, bueno, está muy pendiente de todo el proceso de la canonización de la reina. Como hemos dicho antes, sacerdote de la diócesis de Valladolid. Agradecerte aquí pues tu presencia. Sabemos que estás muy ocupado y que has hecho un esfuerzo por estar aquí con nosotros. Bueno, pues simplemente has comentado antes el tiempo que llevas al frente de la comisión. Yo sí te quería preguntar por qué la Iglesia española hoy en día, tiene reticencias, digamos, a dar ese paso definitivo en favor de la causa. No sé si nos puedes contar algo al respecto. ¿Crees que debería implicarse un poquito más la Iglesia española? ¿Cómo ves tú este tema, que estás al frente ahí de la comisión? ¿Crees que los obispos en general en España deberían dar un paso al frente? Bueno, en todo lo que es Isabel la Católica tiene sus grandes fans, por así decirlo, que quieren la rapidez en cualquier cosa de este tipo, que es un proceso de beatificación, y más sacado el personaje de una época medieval, alta, moderna, ¿no?, que es lo que le toca vivir a ella. El tiempo que lleva el proceso es un tiempo normal entre el conjunto de santos que se beatifican. Por ejemplo, Beatriz de Silva, Santa Beatriz de Silva, comentaba yo hace una semana con las concepcionistas de Valladolid, que cofundadora Isabel la Católica, pues tardaron en nacer la santa fundadora cerca de 500 años. 400 y muchos años. San Isidro Labrador, 500 años. Fijaros qué santo estamos hablando. Pero en el caso de Isabel la Católica no hay ningún problema a nivel de los obispos, puesto que hay un manifiesto unificado que tenemos en la comisión. La comisión, por así decirlo, es donde se lleva el proceso, desde que muere. ¿Por qué se lleva en Valladolid y no en Ávila? Porque todos los procesos se llevan donde fallece esa persona. Se abre a instancia de una argentina en el año 57, cuando Pío XII, y esta argentina pide desde América, donde estaban sus hijos, pide que se estudien los valores de santidad de esta mujer para ver si es conveniente abrir el proceso de beatificación. Y nunca han puesto problema ningún papa. Esto hay que decirlo claramente, porque yo soy el tercer responsable del proceso. Entonces se abre el proceso en el año 67 con el arzobispo Goldara, un arzobispo además muy amigo de mi familia, jesuítico, y desde entonces empieza a caminar. Los procesos de beatificación tienen tres partes. Uno, que se hace un estudio histórico del personaje. Aquí hay, por ejemplo, libros donde una gran parte editado por la Comisión de Isabel la Católica, donde se hace ese estudio. Roma en ese estudio no ha puesto ningún problema en nada. Sí que ha dicho, estúdiese un poco en profundidad el tema judío, no. Y diréis, ¿por qué? Porque es que el tema judío fue un tema de obediencia al Papa. ¿Cómo van a decir, estudie usted este tema judío en Isabel? Si Isabel lo que estaba haciendo obedecer al Papa y encima retrasar, porque la hecatombe económica podía venir. Ella vivió rodeado de judíos. El tema que más hicieron para que estudiáramos en profundidad la comisión y se profundizara era el de sus capitulaciones, su boda. A ser primo tenía que tener unas dispensas papales. Y eso quedó también claro.
Que luego dentro de la Iglesia hay gente, hablando de algunos cardenales que estaban a favor o no a favor, pues existen todos los santos, en todo proceso de beatificación. O sea, que no nos sirva eso tampoco para distraer la esencia. Hasta ahí claro. Se hace el estudio. Una vez que se hace el estudio, en cualquier persona que se va a llevar a los altares, guarda silencio y que hable la providencia. La providencia habla con hechos sobrenaturales, que son los milagros. Es sobre lo que habla la providencia. Y la providencia habló sobre hechos sobrenaturales. En este caso, ¿qué habló la providencia sobre esos hechos sobrenaturales? Pues sobre milagros donde no hay un concepto claro de que se pueda tener una curación a nivel científica. Y ahí ya está también eso en bandeja. ¿Cómo está el proceso actualmente? Pues muy fácil. Yo hablo por boca de nuestro postulador actual, que es Javier Canerero, que es de la Orden Trinitaria y pertenece de hace muy pocos meses al Consejo de Estado del Vaticano. Y hablo con él, normalmente suelo hablar casi toda la semana o cada 15 días. El proceso está en bandeja, como dijo en el simposio que estuvisteis, esperando el momento de oportunidad eclesial. Daros cuenta que ahora mismo hay, esperando ser santos, 300 y pico personas, y beatos no sé cuántos, solamente de mártires por la parte jesuítica, donde hay un íntimo amigo de mi familia, el padre Alfonso Payán, hay 60 y tantos mártires en la última tanda, solamente de jesuitas. Imaginaros lo que es aquello, ¿no? Entonces, no hay que ponerse nervioso, porque lo santo lo da Dios, no lo da ni un cardenal, ni un papa, ni un postulador, ni yo como responsable. Lo da Dios, y está en la mano de Dios de que esta mujer esté o no esté en los altares, la vemos santa. Que el consejo que da Roma a través de la comisión, que es por así decirlo, lo oficial, porque allí escriben un montón de cartas y no cartas, y todo nos lo remiten a nosotros, como es lógico. Nosotros coordinamos todo. ¿Qué es lo que consejo que dan? Que se la vea santa. A una persona que no se le ve santa, pues, oye usted, los santos están para intermediarios ante Dios. Isabel está demostrando ese concepto. Y yo, como tercer responsable de la comisión que me ha tocado, mi misión, ¿cuál es? Porque yo me encuentro ya todo en bandeja. Hay que decirlo, que el mérito no lo tengo yo, lo tienen los dos Vicente Rodríguez Valencia y Vicente Barazán. Yo me lo encontré en bandeja, el hacerla ver a la gente que es santa y que pidiendo, nada más que tenéis que ver la cantidad de favores que recibimos. Yo creo que semanalmente se recibe como mínimo 2 o 3 favores por correo electrónico, que para eso lo lleva la secretaría nuestra, que es una consagrada, una monja, una auxiliar parroquial. Entonces, que hay algún letelier que dijo que el tema de los judíos, mire usted, pues me parece muy bien su opinión, porque la Iglesia no es secta, la Iglesia es variedad de opiniones y discutir, para eso son los concilios. Pero el tema de la santidad de Isabel, yo como responsable puedo decir que hoy, en el 2021, está claro. Donde estamos situados, que es necesario más que nunca volcarnos en esa santidad de ella, que se le vea, que la vemos santa. Eso es clave. Me decía Ana el año pasado, antes de la pandemia, dice, es que casi seguro hace antes santo al Tata Vasco, ¿te acuerdas?, que Isabel. ¿Vosotros creéis que teológicamente sería una contradicción teológica? Una mujer que ha llevado el cristianismo, que el cristianismo es civilización avanzadísima, era lo más avanzado que existía, y el Imperio Español era lo mismo. Ser ciudadano del Imperio Español era tener hospitales reales, cuando no existía el hospital gratis, no existía la seguridad social, porque la inventaron desde la corona los reyes católicos, y el padre de Isabel, por supuesto, fue un adelantado a su tiempo. Era un chollo. ¿Vosotros creéis que con la cantidad de santos de Santa Rosa de Lima, Fray Escoba, Santa Beatriz de Silva, toda esta gente que ha dado de santidad Isabel, sería una contradicción teológica que no lo fuera ella? Cuando está dando un montón de santos, y que decía, esto no se concibiría. Otra cosa es que una de las cosas que yo digo, porque claro, yo he nacido de una familia granadina que la he visto santa,
y mi vocación se la debo a ella, si no yo aquí no estaría hablando de sacerdote. Pero una cosa es decir, eso es uno de los grandes misterios que tiene la providencia. ¿Cómo se empieza un proceso de beatificación tan tarde de una mujer de la época medieval alta moderna? Eso es uno de los grandes misterios que tiene la providencia. Yo ahí ya termino. ¿Qué contestaría? Dios da a los santos en el momento que más lo necesita ese país, esa nación o esa iglesia. Fijaros, Dios entrega a los santos. San Isidro Labrador tardaron 500 años en hacerle santo y murió con santidad en vida. Un ejemplo de un santo muy popular español. Pero es que yo podía decir lo mismo, por ejemplo, cogiendo un santo francés. ¿Cuánto tardaron en beatificar a Santa Juana de Arco? Que de la época medieval, casi baja. Y otro santo que yo llevo su nombre, San Luis, rey de Francia, primo de Fernando III, primo carnal de Fernando III el Santo. A mí me ha tocado, por ejemplo, llevar a Roma, en una caja acorazada, la Biblia de San Luis, que le regaló San Luis, rey de Francia, y que se conserva en el, como yo digo, en el Sancta Sanctorum de la Catedral Primada de Toledo, para exponerle que lo vieran los papas. Y luego se dejó ahí una copia facsímil con el cardenal Cañizares. Es decir, y son santos. ¿Por qué son santos? Aparte de que haya hecho milagro, porque la gente la han visto. Santa Juana de Arco, pues decir, ¿qué es Santa Juana de Arco? Pues para la cultura francesa eso no va más, cuando Francia era solamente el centro. ¿Veis? Pues eso hay que ver la santa. ¿Que en Madrigal se la ve santa la reina? Sí. ¿Que la vemos santa muchísima gente cada día más? Ahí están los testimonios. Pero tenemos que seguir luchando en esa parcela. Yo ya me he quedado sin palabras. Como muy bien decía el postulador en el simposio, y ya con esto termino, hay que rezar. ¿Tú lo viste? Hay que rezar para que Isabel sea proclamada santa, pues cuando Roma quiera. Brevemente a los tres, muy brevemente, por favor. ¿Cuál es para vosotros el hecho más relevante sobre la reina Isabel, lo que más os inspira, la esencia para vosotros de Isabel? Muy brevemente, por favor, empezamos por Ana Isabel. Bueno, sé que te he pillado ahí. Sí, no. Bueno, pues para mí, personalmente, yo creo que la gran capacidad de esta mujer, la gran capacidad de trabajo y la tremenda bondad que tenía, espiritualidad, bondad, capacidad e inteligencia. Ricardo. Pues para mí, esta mujer, esta gran mujer, puso orden y concierto que falta hacía, pero puso cultura, puso cristianismo. El codicilo no va más, hay que empaparse de él. Una obra maestra. Y sobre todo que tenía gran amor a su pueblo. Como luego el pueblo lo demostró, quiero recordar una escena brevemente. Cuando muere en Medina, se le hacen allí unas honras fúnebres, segunda etapa en Arévalo, con sus franciscanos. De hecho, los franciscanos de Arévalo la acompañan hasta Granada. Y aquel viaje los pueblos salían a su paso, a aclamarla, a rezarla. Eso para mí es impresionante. ¿Y José Luis? Pues mira, para mí Isabel es que fue ella misma, fue siempre mujer. En una época de la mujer, todos los que sois estudiosos de la época medievalista, y lo que conocí bien, no contaba para nada. Isabel es por primera vez la historia de los tiempos, donde ella hizo valer su poder como reina castellana. Porque por supuesto que Castilla era una potencia comparado con Aragón, entre otras cosas porque tenía 3 millones de habitantes. Y era, ojo, que esto hay que decirlo, Castilla era una potencia a nivel universal, de lo que se conocía como universo, porque era la dueña de la gasolina. Y diréis, ¿y la gasolina? Sí, era la dueña de la cosa más necesaria que había entonces, la mesta, la lana. Solamente se podía vestir de dos maneras, de lana en invierno y de lino en verano. No existía otra cosa. La seda era para la alta aristocracia. Y tuvieron el centro mundial de la mesta y de telares y demás en los Países Bajos.
Ella hizo valer su valía de mujer, y eso es importantísimo, cosa que antes no había, y llevándose, porque estaban enamorados con su marido, Gran Fernando. De ahí viene tanto monta, tú eres rey de Aragón, pero no te olvides, yo soy de Castilla, y he jurado como mujer, por primera vez en la historia, los fueros castellanos. Los reyes, ya sabéis que los reyes, los trastámaras no se coronan, se proclaman, y se sigue haciendo desde entonces. Pero es que luego Isabel tiene otro añadido, el poderío espiritual que tuvo. Ella nunca se dejó cambiar por nadie. Una mujer de una personalidad integral en todos los terrenos. Y la educación que influye, que hacen sus hijas, se ve claramente. Y a la hora de morir, ¿qué ocurre? Porque ahí se ve también el poderío que tenía ella como mujer. Claro, Fernando el Católico se queda 16 años después, que se casó con una princesa francesa, Germana de Foix. ¿Qué ocurre? Ella, Castilla era Castilla, y la heredera era Juana, y luego tuvo que meterse el regente Cisneros. Y sus consejeros de Isabel y sus damas fueron grandes intelectuales, y vemos cómo lo has enumerado tú antes, cómo vivió de grandes mujeres, santas y virtuosas, y siempre estuvo, y hay que decirlo, en la retaguardia con sus soldados. Eso se ve muy bien en el campamento de Santa Fe, 10 años que duró, se dice pronto, y se quemó, y existen las murallas de ahora. Ella siempre estuvo en la retaguardia. ¿Y qué hacía en la retaguardia? Ayudar al soldado herido, ayudarle, y estar con él, confortarle. Era madre. Por eso dice Madre América. Colón, termino ya, Colón, que la conoció en vida y la trató muy bien, porque Colón había recorrido todas las cortes europeas de reyes, no de reina, de reyes. Y fíjate que se deja caer en España con una mujer y lo toma como algo muy personal suyo. Ese sueño, que no dejaba de ser un sueño, y lo toma como sueño para tomarlo como suyo, esa empresa que le hizo suya, porque Fernando bastante tenía entonces con lo que tenía encima, y estaban todavía con la toma de Granada. Ejemplo de mujer única en la historia de los tiempos. Ana, que la conoce muy bien, de mujer a mujer, y es alcaldesa y paisana de ella. A mí me ha dicho muchas veces, me ha llamado muchísimas veces, José Luis, pídeme por esto a la reina. ¿Qué te demuestra? La fe que tiene en ella como alcaldesa, independientemente que luego no lo sea, o sea otra cosa, pero te demuestra el ejemplo también de una persona, de mujer que es, hacia otra mujer paisana suya. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los tres, a doña Ana Isabel, alcaldesa de Madrigal, a don Ricardo, cronista de Arévalo, y a don José Luis Rubio Willem, coordinador de la Comisión Isabel la Católica. Así que, si le queréis dar un aplauso a ellos tres, pues agradecidísimos por sus conocimientos. Muy bien. Ha sido un lujo contar con vosotros, ¿verdad? Ha sido un lujo compartir con vosotros este ratito de radio, de magia, de conocimientos, de historia. Un regalo para el oído, para la mente, para el espíritu. Y lo que tenemos ahora, esta tarde. Luego tenemos... ¿Qué tenemos que, por cierto, Ana Isabel, qué tenemos esta tarde para ver? Ya que estamos hoy 21 de agosto, los que estéis viéndolo en directo. Pues tenemos la 7ª edición de Madrigal con su reina, que se celebrará esta noche en el convento de Extramuros a las 9, y que tiene como título Isabel, Geografía del Alma. Y estamos todos pues expectantes a ver qué nos ofrecen, y agradecemos también a José Luis Rubio y le mandamos un gran saludo y con mucho cariño a Juan Antonio Quintana, Sí. Director honorífico de todas estas ediciones anteriores. Y bueno, pues os esperamos a todos aquellos que queráis asistir. Nosotros seguro que vamos a asistir. Yo, para acabar, agradeceros a los tres vuestra presencia. Ha sido un lujo contar con vuestra aportación y con vuestros conocimientos. Y nada, ¿qué poder decir? Pues que muchísimas gracias, sobre todo a Madrigal, a Ana, la alcaldesa, por acogernos aquí tan amablemente y poniéndonos todas las facilidades del mundo. Así que simplemente gracias. Gracias a los tres.
Y también muchísimas gracias a Roberto por esta iniciativa de Hispanos sin Complejos, que menudo capítulo el primero que hemos hecho, a ver si nos superamos a partir de ahora, ¿eh? Que ojo. Va a ser difícil, ¿eh? Bueno, queridos oyentes y los que estáis aquí presentes, muchísimas gracias por escucharnos. Ha sido un verdadero placer hablar para vosotros. Y a Madrigal de las Altas Torres y a todos los vecinos, pues enormemente agradecidos por vuestra acogida, por vuestra hospitalidad y por vuestro cariño. Ahora vamos a pasar, como decíamos antes, un día magnífico por Madrigal, disfrutando de sus bondades, de su gastronomía, de sus palacios, de sus casas y del acto que nos ha contado ahora Ana Isabel. Así que nada, señores, un placer haber estado con vosotros. Esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado, nosotros muchísimo. Nos vemos muy pronto, Roberto. Nos vemos muy pronto, sí señor. Gracias a todos. Antes de cerrar el programa, os vamos a dejar un poema que escribió Roberto y que le hemos puesto voz. Así que nada, muchísimas gracias por escuchar Hispanos sin Complejos y os dejamos con el poema a Isabel. Poema a Isabel de Castilla. Acto primero. Loa a Isabel. Isabel de Trastámara, de real estirpe venerada, infanta, princesa, reina de su Castilla tan amada. Isabel la católica, hermosa dama, virtuosa cristiana, fundadora de España, de entre sus mujeres, la primera castellana. Humilde y sencilla reina, leal y fiel esposa, caritativa y excelsa madre, ejemplar cristiana, virtuosa. Acto segundo. Princesa de Castilla, esposa de Fernando. En Madrigal naciste a la vida, en Arévalo infancia bendecida, Segovia, en aquella corte de tristeza sentida, en Ocaña oscuros tiempos a solas recluida. Concertaron matrimonios, algunos ya propuestos, en toros de guisando os proclaman princesa de Asturias, princesa del reino. En Valladolid, histórico 19 de octubre para el recuerdo, con Fernando, feliz matrimonio y fin al tormento. Tu hermano Enrique de nuevo se enoja. Ya no sois princesa en Valdelozoya. Medina de Rioseco os cobija, bendita la hora. Vuestros primos los Enríquez os protegen, qué bien os honran. Aconsejada por Cárdenas, Chacón, leales consejeros, que con tesón os ayudan a ganaros a vuestro pueblo. El rey y sus validos no quieren veros, porque vos y Fernando sois honestos y sinceros. Algunos de ellos van falleciendo, otros ya han muerto. También el rey, vuestro hermano, de los Enrique el IV. Triste 11 de diciembre del año 1474. Se acabó su angustia y su sufrimiento en Madrid, en el Real Alcazarejo. Acto tercero. Isabel, reina de Castilla. Invernal día amanece en la castellana villa. Será un gran día para Segovia. ¡Qué gran dicha! Aquel 13 de diciembre, San Juan Evangelista se recordará de por vida en la Real España y en la ancha Castilla. A la hora del Ángelus el cielo se tiñe color miel. Vais radiante desde el Alcázar hasta San Miguel. Por las calles segovianas el pueblo castellano os es fiel. Os rinden pleitesía, os aclaman, os tienen gran fe.
A Aragón las noticias de Castilla llegan, buenas nuevas dan, pero al rey don Fernando aquello le sienta mal, y a galope cabalga a Segovia, a prisa quiere llegar. Isabel, que lo ama, lo recibe serena y con paz. Fernando en sus 13 no se quiere plegar, pero sabe que al fin la concordia de Segovia ha de firmar. Un nuevo tiempo comienza en Castilla, un nuevo tiempo de justicia y de paz, una nueva época de prosperidad. Y la reina Isabel es su gran valedora, sabe ser reina y eso le honra, desde su sencillez y con humildad. Acto cuarto. Dolor y sufrimiento. La guerra contra Portugal. Por vos en toda Castilla, ciudades y villas, levantan pendones. Todos os tienen respeto, alcaldes, duques y un grupo de nobles. Solo quedan algunos grandes del reino que os guardan rencores, que con Juana y los portugueses buscan recuperar favores. Y surge la guerra entre amigos y hermanos. Luchan por el trono portugueses y castellanos. En aquellas batallas de Baltanás, Toro y pelea Gonzalo. Pero al final toma Zamora el rey don Fernando. Portugueses y traidores se retiran. Doña Juana no reinará en Castilla. Lo hará doña Isabel, su tía y madrina, que a los rebeldes perdona en demasía para unir a todos y vivir en armonía. Pero la paz dura poco en estos viejos reinos. Los moros del sur no quieren tributar impuestos. Se avecinan de nuevo tiempos revueltos, que traerán a Aragón y Castilla dolor y sufrimiento. Pero para los reyes no hay desaliento, pues con fe en el Señor vencerán esos tormentos. Acto quinto. Y al fin la reconquista de Granada. Isabel y Fernando recorren Castilla. De la corte de Valladolid van hacia Medina, para rezar en Guadalupe y llegar hasta Sevilla, y desde allí terminar la histórica reconquista. Alhama, Loja, Álora y Zahara, poco a poco Aragón y Castilla avanzan. Marbella, Ronda, Vélez y Málaga, tremendo asedio, qué sufrida batalla. Almería, Baza, Vera y Znájar, poco a poco Aragón y Castilla recuperan España. Moclín, Guadix, Motril, ya solo queda la bella Granada, con el Albaicín, su joya de la Alhambra y Sierra Nevada, a la que se unirán en pocos años las cadenas de Navarra. 2 de enero, y las victoriosas huestes castellanas, con los reyes en Granada, hacen triunfal su entrada. Ante la atenta mirada por tan grandiosa hazaña, Isabel y Fernando ya son reyes de toda España. Aquella que empezó don Pelayo en Covadonga y sus montañas, haciendo buena la sentencia. Asturias es España y el resto tierra conquistada. Acto sexto. La gesta de la América hispana. Apenas acabados los festejos por Granada, su gran sueño e ilusión, Isabel y Fernando preparan. Se embarcan en nueva misión. Con la ayuda de aquel navegante genovés, un tal Colón, que de nombre Cristóbal surcará el mar océano sin temor.
para engrandecer más a estos reinos, a la vieja España, a Aragón, a Castilla y a León. Fue un gran día, histórico y legendario, por España y América siempre recordado, aquel 12 de octubre de 1492, en el que un marino genovés, de apellido Colón, para los reyes de Castilla y Aragón, nuevas tierras y nuevas gentes descubrió. Las Indias, el genovés creyó, mas fue por error, pues fue un continente que para Castilla adquirió, que por la reina Isabel y su fe inquebrantable en el Señor, a lo largo de los siglos España cristianizó. Desde Castilla partieron hombres, mujeres, santos de Dios. Llevaron cultura, costumbres, el idioma castellano y la oración. Allá formaron familias, una vida labrada con amor, que pasados los siglos se tornó en bendita y mutua pasión. España y América, América y España, ¡qué gran unión! Nació la América hispana, ¡qué analgama, qué conciliación! Esa que la reina Isabel ya en su testamento siempre defendió. Acto séptimo. Reyes católicos. El Papa Alejandro VI aplaude estas gestas. Allí las buenas nuevas de Castilla enseguida llegan. Y en Roma todo aquello con gran dicha se festeja. La partida de los judíos de la Hispania Sefarad, la reconquista de la hermosa Granada y el descubrimiento de la Hispanoamérica tan amada. El valenciano Borja les ensalza y les dignifica con el hermoso título para la monarquía hispánica de ser para siempre reales majestades católicas. Acto octavo. Morir para vivir. Pero los días de gloria se acaban y la vida de Isabel también se apaga. Son años dedicados a cultivar su alma, a orar a Cristo y a su Virgen de la Piedad venerada. Lo hace por el Rey y por sus hijas tan amadas, Isabel, María, Catalina y Juana, la futura reina de España. Y por su ángel Juan llora lágrimas amargas. Isabel Santa, Isabel la muy amada, por todo su pueblo desde Asturias hasta Granada. Y para toda España la vida de Isabel se acaba. En Medina del Campo, en aquella pequeña sala, fue a la hora del Ángelus, nuestra gran reina, el espíritu exhala. Fue una gran mujer, una caritativa dama. Fue una sencilla reina, una santa cristiana, que a las 12 en punto a Dios entregó su alma en la vieja y noble ciudad castellana. 26 de noviembre, no lo olvidéis nunca, España, murió una reina y nació una excelsa santa. Año de 1504 los historiadores datan. Recordad la fecha siempre bien, España. Acto noveno.
Isabel Santa. Todos fueron grandes hechos labrados con pasión, que Isabel de Castilla forjó por amor, pues toda su vida por entero se entregó a sus gentes, a los pobres, a sus pueblos, a sus hijos y a Fernando, su rey y señor, pues no tenía mejor abogado protector que Dios y su Hijo Cristo nuestro Salvador. Merece ser santa sin ningún temor. Merece ser santa por su ejemplo en vida y su oración. Merece ser santa, ya lo es por la gracia de Dios. Merece ser santa, lo es desde que Castilla la eligió, pues todo lo hizo por amor a España y por amor a Dios. ¿Por qué no lo es? No seré yo quien lo diga, su humilde servidor. ¿Por qué no lo es? Solo lo sabe Cristo nuestro Salvador. ¿La veremos nosotros en los altares? Tampoco lo sabe este pobre defensor. Pero que es santa es tan cierto como que a todos nos ama Dios. Porque ya ha sido reconocida sierva de Dios. Acto 10. Isabel, Isabel, humilde y sencilla reina. Isabel, leal y fiel esposa. Isabel, caritativa y excelsa madre. Isabel, ejemplar cristiana, virtuosa. Isabel de Trastámara, de real estirpe venerada. Isabel infanta, princesa y reina de su Castilla tan amada. Isabel la católica, hermosa dama, virtuosa cristiana, fundadora de España, de entre sus mujeres la primera castellana. Isabel de Castilla, reina de España, madre de América, cristiana santa y venerada, por todos nos siempre recordada, y en tus reinos, oh Isabel, eternamente amada. Roberto Alonso Gómez, Valladolid, a 13 de diciembre de 2020. En el 546 aniversario de su coronación como reina de Castilla.